Ahora vamos a abrir nuestra escritura, nuestra Biblia, en Hebreos capítulo 11, en el versículo número 6. Quiero compartir con ustedes hoy este pensamiento que lo titulé Los buscadores de Dios. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escucha muy bien. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hablando de los buscadores de Dios, quiero decirle que los buscadores de Dios son aquellos que no aceptan un no por respuestas. Un momento. Perdón. Los buscadores de Dios son aquellos que no aceptan un no por respuesta. Pero el no que no aceptan no es propiamente el no a sus peticiones. Eso es algo que quiero aclarar bien. Porque los buscadores de Dios son esas personas que están intencionalmente buscando a Dios en cualquier forma, en cualquier oportunidad y en cada ocasión que les toca vivir. Pero ellos se caracterizan por algo muy importante, por algo que distingue al resto de personas que se acercan a Dios. Es que ellos no aceptan un no por respuesta. Y aclaro, el no que ellos no aceptan no es propiamente un no a sus peticiones. Porque cuando oímos decir que no acepto un no como respuesta, a veces uno puede pensar que estamos refiriéndonos a que, Señor, yo me presento delante de ti, pero no acepto un no por respuesta. Ellos no están pensando propiamente en sus peticiones. El no que no aceptan los buscadores de Dios, repito, es el no encontrarlo a Él. Es el no conocerlo más a Él. Es el no tener vida de comunión con Él y crecer en esa vida. Por eso aclaro muy bien. Ellos no están diciendo un no como respuesta, que no lo aceptan, no a sus peticiones, sino un no como respuesta, no aceptan si ellos no lo encuentran a Él. Dice, no, está bien, Señor, no te preocupes, no respondas a mis peticiones, no respondas a mi oración como yo espero, pero yo quiero encontrarte a ti. Yo quiero encontrarme contigo, yo quiero conocerte más, yo quiero tener una vida de comunión contigo, quiero desarrollar una vida de comunión contigo. Así que los buscadores de Dios se caracterizan básicamente por eso. No aceptan un no como respuesta al deseo de encontrarse con Dios, al anhelo de conocerlo más, al propósito de tener una vida de comunión con Él. Los buscadores de Dios no se preocupan por ese no a su respuesta, a sus peticiones, o esa respuesta negativa a sus peticiones, porque ellos están aprendiendo a crecer. Y escucha bien lo que acabo de decir, están aprendiendo a crecer. No es que ya lo aprendieron, no es que ya crecieron, están en el proceso de aprender a crecer en las siguientes lecciones espirituales en su vida de comunión con Él. ¿Cuáles son esas lecciones espirituales en su vida de comunión? Número 1, escucha muy bien el principio. Si Dios tiene valor para nosotros únicamente si nos es útil para que se cumplan nuestros propósitos, Él no va a permitir que lo encontremos. Los buscadores de Dios, ellos han aprendido o están aprendiendo a crecer en esa verdad, en esa lección espiritual. Ellos saben que si Dios no tiene el valor realmente de encontrarlo a Él, si Dios es solamente el propósito que tenemos es de que Él resuelva nuestros problemas o nuestras crisis o nuestras necesidades, estos buscadores de Dios han aprendido que Dios no va a permitir ser encontrado por ellos. Por eso Hebreos 11:6 que leímos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Así que los buscadores de Dios han aprendido esa lección. En su caminar con Dios, ellos han aprendido que si ellos buscan a Dios únicamente porque les es útil
para que se cumplan sus propósitos. Ellos saben que Dios no se va a dejar encontrar. La segunda lección que ellos están aprendiendo a crecer en esa lección espiritual es que Dios no nos escucha si nos acercamos con orgullo, principalmente reclamándole lo que puede hacer, pensando que nosotros tenemos el derecho de exigirle que actúe a nuestro favor. A veces, y tengo que admitir, a veces yo he hecho oraciones cuando yo digo, Señor, yo demando esto de ti, yo te ordeno, Señor, que hagas esta oración, y quizás mi oración en ese momento no es propiamente dándole una orden a Dios, pero lo que pasa es que yo tengo la expectativa de que Dios sí puede hacer lo que yo le estoy pidiendo. Es como, Señor, como casi es como diciéndole, ¿por qué tengo que pedirte algo que tú sabes que puedes hacer, que tú sabes que debes hacer? No sé si le ha pasado a usted, pero a veces a mí me ha sucedido que me encuentro orando por algo y no sé cómo orarlo. O sea, no sé cómo presentar mi petición delante de Él. En el sentido no es que no sé cómo orar, sino cómo realmente sé que mi oración es conforme a la voluntad del Señor. Pero los buscadores de Dios han aprendido que si se acercan con orgullo al Señor, reclamándole que pruebe lo que puede hacer, Señor, demuéstranos que tú lo puedes hacer. Demuéstranos que tú tienes el poder. Demuéstranos que tú estás en tu trono. Demuéstranos que para ti nada es imposible. Esa es una actitud orgullosa y que muchas veces nosotros le exigimos a Dios que actúe a nuestro favor. Entonces los buscadores de Dios, ellos están aprendiendo a crecer en esa lección. Ya han pagado un precio muy alto. Se dieron cuenta que Dios no actúa de esa manera, que no podemos reclamarle a Dios o poner a Dios en la posición de que nos pruebe de que Él es Dios, que nos pruebe de que Él puede hacer las cosas que nosotros esperamos que Él haga. La tercera lección que ellos han aprendido o están aprendiendo, los buscadores de Dios, es que cuando nos acercamos a Dios sobre la base de nuestra propia justicia, atrincherados detrás de dudas egocéntricas, Él no nos escucha y no se deja encontrar. Los buscadores de Dios, a lo largo de su caminar, en su jornada con Dios, ellos han descubierto eso. Que cuando ellos se acercaron a Dios en algún momento, basados en su propia justicia, o atrincherados detrás de dudas egocéntricas, ellos se dieron cuenta que Dios no los escucha. Ellos se dieron cuenta que Dios no se deja encontrar. A veces leemos la Biblia y leemos, por ejemplo, Hebreos 11:6, cuando dice, Señor, dice que tú eres galardonador de los que te buscamos, pero ¿realmente estamos buscando a Dios o estamos buscando su favor? ¿Realmente lo estamos buscando a Él o estamos buscando lo que Él puede hacer por nosotros? Muchas veces nosotros decimos, Señor, tu palabra dice que si me acerco a ti debo creer que te voy a encontrar, que te voy a hallar. Y yo creo eso, Señor. Pero la expectativa que tenemos es que si encuentro a Dios, es que Dios tiene que hacer algo por mí o tiene que hacer por lo que yo estoy orando. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, aquí surge una pregunta interesante, porque se supone, y digo se supone porque damos por sentado que todos tenemos una relación con Dios, que todos estamos en comunión con Dios. Así que la pregunta sería, ¿cómo puede acercarse a alguien que vive en nosotros? ¿Cómo es que Dios se tiene que acercar, cómo es que Dios se acerca a nosotros si Él vive en nosotros? Pero Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando leemos ese pasaje, entendemos como que Dios está lejos. Realmente fuimos nosotros los que nos alejamos. Dios está en el mismo lugar, pero fuimos nosotros los que nos apartamos. Ahora, podría ser, escuchen bien esto, podría ser que usted y yo estemos en las filas del Evangelio, que seamos militantes activos del Evangelio, seamos miembros activos en una congregación, que seamos directores o líderes de un ministerio, que seamos pastores, seamos predicadores, etcétera. Pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Podemos pensar que tenemos comunión con Dios porque creemos en Dios. El hecho de que creamos en Dios no significa necesariamente que tenemos una relación estrecha con Dios.
Por eso es que este pasaje dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso dije, ¿cómo es posible que alguien que vive en nosotros se va a acercar a nosotros? Si vive cerca de nosotros, si vive en nosotros, ¿cómo es que se va a acercar? ¿De qué manera se va a acercar? Antes de responder un poco a esa pregunta, continúo leyendo el verso 8 de Santiago 4. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí hay dos grupos de personas que Santiago describe. Uno habla de los pecadores, lo que nos hace pensar que definitivamente el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios, nos roba comunión con Dios. Y luego habla que los de doble ánimo, es decir, esas personas que son inconstantes, que están arriba, abajo, entran, salen, van y vienen, nunca se establecen, nunca se afirman, son personas de doble ánimo. Entonces, a este grupo de personas que se supone que están en la iglesia, y nuestras iglesias están llenas de estas personas, que uno los ve venir a la congregación, cantan, ofrendan, evangelizan, dan testimonio, sirven en un ministerio, y uno dice, pues son cristianos, son personas que creen en Dios, están en la iglesia. Pero a ellos y a nosotros todos, Santiago dice que limpiemos nuestras manos, y los de doble ánimo que purifiquemos nuestro corazón, y a nosotros los que estamos en la iglesia, que creemos que estamos caminando con Dios, nos dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. A la pregunta, ¿cómo puede acercarse alguien que vive en nosotros? Porque todos sabemos que Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros como la garantía de nuestra redención. Nuestra vida, nuestro cuerpo es ese templo donde el Espíritu Santo habita, y es el punto de conexión entre el cielo y nosotros aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo puede acercarse alguien que vive en nosotros? Bueno, la idea es que Dios puede vivir en nosotros, pero no tenemos comunión con Él. No hay comunión entre nosotros y Él. Ahora usted se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo me explica usted que Dios vive en nosotros, pero no tenemos comunión con Él? Se lo voy a explicar así clarito. Clarito. Es como cuando en una casa, una familia, todos viven en la casa, pero hay algunos miembros de la familia que no se hablan, no se dirigen la palabra, viven en la misma casa, están en el mismo ambiente, no se hablan, no tienen comunión, no tienen vida de comunión. Se hablan, se saludan para lo necesario, para lo que es legal, pero vida, pasión, sustancia, en esa relación no hay. Ahora me explico bien con lo que estoy diciendo, que Dios puede vivir dentro de nosotros, pero no tener comunión con nosotros. No estoy diciendo que no somos hijos de Dios. Por supuesto, somos hijos de Dios, pero no tenemos comunión con Él. No estamos desarrollando una relación con Dios. Es por eso que el apóstol Santiago nos dice a nosotros, los creyentes de todos los tiempos, a los que Él les escribió, y a los creyentes de este tiempo, Él nos continúa diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque al igual que en el tiempo del apóstol Santiago, hoy día tenemos muchas personas que necesitamos acercarnos a Dios. Ahora, cuando Dios no se deja encontrar, podría ser por las siguientes tres razones. Número uno, porque nuestras peticiones, escuchen bien, nuestras peticiones revelan nuestro deseo de aprovecharnos de su poder más que someternos a Él. Esto sí que está bien complicado. Dice, ¿por qué no encuentro a Dios? ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo creo en Dios? ¿Por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué si yo hago esto y lo otro, etcétera, etcétera? ¿Por qué no encuentro a Dios? ¿Por qué Dios no se deja encontrar por mí? ¿Por qué si yo oro yo no veo que Dios responde mi oración como yo espero? Bueno, número uno, porque nuestras peticiones, la mayoría de las veces, revelan más nuestro deseo de aprovecharnos del poder de Dios más que de someternos a su voluntad. Le comentaba el otro día al pastor Angel, y lo mencioné en una predicación hace un tiempo atrás aquí en la iglesia, que mi mamá me ha solicitado, o me ha estado insistiendo mi mamá en solicitarme
en la ciudadanía. Ella es ciudadana norteamericana ya. Y ella me ha dicho, mira, te voy a solicitar, te voy a pedir, y ha insistido muchas veces. Yo le he dicho, mamá, no, la verdad que ahora, en este tiempo, no. Yo tengo un propósito de vida, estoy casado, tengo familia, tengo un ministerio, una iglesia, etcétera. Y me acuerdo que en su momento mi mamá dijo, pero entonces levantas una iglesia aquí, vente y levanta una iglesia. Y yo dije, no mamá, no lo vamos a hacer. Un día me llamaron ella y mi hermana, una de mis hermanas dijo, mire, le parezca o no, nosotros vamos a meter los documentos, etcétera. Entonces yo oré y dije, Señor, yo quiero que sepas algo. Si es tu voluntad que estas cosas sucedan así, ok, aquí estoy, Señor. Si es que tú tienes algo que yo no estoy viendo ahora y tú quieres usar eso para tus propósitos, estoy listo. Pero también, Señor, si tú no tienes nada que ver en eso, si eso me va a apartar de mi propósito, de mi llamado y de lo que tú tienes para mi vida, Señor, yo quiero que sepas una cosa. Yo estoy en paz contigo si tú cierras la puerta. Pero si tú la quieres abrir, adelante, Señor. No voy a reclamar, no voy a pelear contigo. Pero si tú le cierras, tampoco voy a pelear contigo. Y unos meses después me llamaron mis hermanas y mi mamá diciéndome los obstáculos que habían. Y yo dije, mire, tranquila, yo no quiero que ustedes se endeuden, no quiero que ustedes tomen una responsabilidad de algo. En su momento Dios se encargará de hacer las cosas. Listo, ya. Capítulo ahí, aparte. Y continuamos. Y yo estoy bien con eso. No estoy, ay, qué lástima, cómo no pudo pasar y yo me hubiera gustado hacer eso. No, porque recuerde que en la oración, más que esperar que Dios nos dé lo que nosotros esperamos, la oración debe enseñarnos a someternos a la voluntad del Señor. Pero muchos de nosotros quisiéramos encontrar a Dios y no lo encontramos. Una de las claves podría ser eso, que nuestras oraciones están revelando más nuestro deseo de aprovecharnos del poder de Dios que de someternos a su voluntad. Los buscadores de Dios han aprendido eso. Por eso ellos no aceptan un no como respuesta, no a sus peticiones, pero a encontrarse con Dios, a conocerlo más, a profundizar en su relación con Él, a caminar con Él, a entenderlo más, a amarlo más, a rendirse más a Él. Ellos han aprendido eso. Lo segundo que podemos aprender aquí en cuanto a que Dios no se deja encontrar podría ser porque seguimos deseando más las respuestas y a menudo más de lo que deseamos a Dios. En otras palabras, Dios decide no dejarse encontrar por nosotros porque nosotros deseamos más la respuesta más que lo que deseamos a Él. En otras palabras, deseo la respuesta, pero no deseo a Dios. Yo quiero que Dios sea el que me ayude en este momento, pero es como estoy enfrentando ahora este problema, esta necesidad. Quiero que Dios me ayude en esto y después vendrá otro problema, otra necesidad y otra oportunidad para que Dios me vuelva a ayudar. Pero yo no deseo a Dios. ¿Cuánta gente hemos conocido usted y yo a quienes Dios les ha contestado de una forma increíble? Y no están perseverando en el Evangelio, no están siendo fieles, se han apartado, se están ocupando de otras cosas, están lejos del Señor, su mente y su enfoque está en otro lado, porque ellos estaban más enfocados en la respuesta más que en Dios. Esa podría ser otra razón por la que Dios no se deja encontrar. Y los buscadores de Dios aprendieron que en algún momento ellos estaban en el mismo punto y dijeron, no podemos seguir así. Yo quiero a Dios, yo anhelo a Dios. Y finalmente, cuando Dios no se deja encontrar, podría ser de que dudamos porque dudamos de la bondad de Dios, porque hemos llegado a confiar más en nosotros mismos. Es decir, Dios decide no dejarse encontrar, porque usted y yo en algún punto, en algún momento de nuestra vida, aprendimos a confiar más en nosotros que a confiar en Dios. Entonces, los buscadores de Dios, en su caminar, en su relación con Dios, en sus sube y bajas, porque no son perfectos,
porque no son personas que espirituales, así, santos y con un aura en la cabeza y cosas por el estilo. Son tan humanos como usted y yo, pero ellos han aprendido algunas lecciones. Han tropezado, se han caído, se golpearon, pagaron precios muy altos por su desobediencia, por su orgullo, su altivez, etcétera. Pero ellos aprendieron que en algún momento ellos estaban confiando más en sí mismos que confiando en Dios, aunque oraban a Dios. Estaban orando, pidiéndole a Dios algo, pero ellos confiaban más en sí mismos que en Dios. Mi pregunta esta noche para todos nosotros es: ¿somos nosotros buscadores de Dios? ¿Somos personas que hemos aprendido estas lecciones de que ya no buscamos a Dios porque Él tiene un valor para nuestros propósitos? ¿O hemos aprendido de que Dios no nos escucha porque nos acercamos con orgullo, porque le estamos reclamando que nos demuestre que Él lo puede hacer? Y muchas veces una de las formas en la que le decimos a Dios, ¿por qué no me demuestra lo que tú puedes hacer?, es a la pregunta, nos ocurre algo y lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no otro? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Esa es una manera en la que nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos pruebe que Él puede hacer algo, pero no lo está haciendo. Los buscadores de Dios también, ellos aprendieron que cuando se acercaban a Dios basados en su propia justicia, se atrincheraban detrás de sus dudas egocéntricas. Entonces Dios no los escuchaba y ellos no lo podían encontrar. Es tiempo que en medio de un mundo en el que vivimos, que estaba escuchando un pastor un día de esto que me gustó cómo definió el mundo. Él dijo que el mundo es lo que Dios creó, todo lo que Dios creó, toda la creación. Y dijo, pero también el mundo son las personas, somos las personas. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Pero ese pastor decía también, el mundo es también o el sistema que se revela o se opone al carácter de Dios, el sistema que se revela al reino de Cristo, que se levanta en oposición abierta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es el mundo. Vivimos en una época donde el mundo, ese sistema que se levanta, que se opone contra todo lo que tiene que ver Dios o con Dios, nos rodea a nosotros, nos influencia, está permeándonos poco a poco, está trayendo sobre nosotros pensamientos, actitudes que muchas veces se reflejan en la manera en la que oramos o en la forma en la que esperamos que Dios haga las cosas. Yo creo que Dios está anhelando ser encontrado. Y como dice Hebreos 11:6, Dios es galardonador de los que le buscan. Pero muchas veces leemos ese pasaje y cuando leemos la palabra galardonador de los que le buscan, estamos pensando en que Dios nos galardona con las peticiones o con las respuestas de nuestras peticiones. No. Aquí el galardón aquí es su presencia. El mismo libro de Hebreos, capítulo 11, describe a Moisés y dice que Moisés salió de Egipto porque prefirió los vituperios de Cristo que los deleites en el palacio del faraón. Y dice, y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa que Moisés obtuvo en su vida no fue la tierra prometida, que de hecho ni siquiera entró. La recompensa de Moisés era la presencia de Dios y Moisés lo sabía. Por eso allá en el desierto, cuando el Señor se enojó con su pueblo, le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero que tú vayas, te voy a llevar a ti a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Mi ángel va a ir delante de ustedes.
Y Moisés le dijo, Señor, no, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no nos saques de aquí. Porque para Moisés la recompensa, lo entendió muy bien, era el galardón, la recompensa, el premio, era la presencia de Dios. Y aquí Hebreos 11:6 dice que el galardón para los que le buscan es la presencia de Dios. Así que es difícil decir esto, y difícil de entenderlo todavía más. No nos enojemos con Dios cuando Él no nos responde como nosotros esperamos. Pero, ¿cuánto conociste más a Dios? ¿Cuánto creciste en tu relación con Dios? ¿Sabías que en nuestra jornada, en nuestro caminar con Dios, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, como seres humanos, estamos más interesados en los resultados, pero Dios está interesado más en el proceso? Dios está interesado en eso que nos pasó, cuánto nos acercó más a Él. Nosotros estamos enfocados en el resultado, en lo que queremos obtener, pero Dios está interesado en el proceso. Hijo, ese proceso que pasaste, ¿cuánto más te acercó a mí? ¿Qué más pegadito está? ¿Cómo me conociste? ¿Cuánto más me conociste? ¿Aprendiste a oír mi voz? ¿Aprendiste a discernir mi voz? Buscadores de Dios, espero que esta noche estemos captando el punto que el Señor nos está diciendo, porque al final de las cosas, todo lo que nosotros anhelamos y esperamos que Dios nos dé, a su tiempo, a su manera, Él tiene todavía cosas mejores para nosotros, y a su tiempo nos dará esas añadiduras que nosotros esperamos. Pero ahora lo necesitamos a Él. Ahora se trata de conocerlo a Él. Piensa en esto. Tus oraciones, ¿qué revelan? ¿Qué revelan tus oraciones? ¿Revelan cuánto te quieres aprovechar de Dios o cuánto te quieres someter a Él? El otro día escuché al pastor Sarria compartirnos un pensamiento que yo estaba reflexionando después de eso. Él decía, ¿por qué cuando venimos a orar la presencia de Dios comenzamos a orar y comenzamos a llorar? Y en vez de orar comenzamos a llorar, decía él, y es un llanto ahí que lastimero y de que nos está yendo de lo más crítico, de lo más peor, etcétera, etcétera, y las cosas están y terminamos nuestro tiempo de oración más bien llorando, mostrando nuestras frustraciones, cuando deberíamos de acercarnos a Dios, decía él, sabiendo que Él es nuestro Padre y que Él sabe dar a nosotros, sus hijos, las buenas respuestas o las peticiones de nuestro corazón, en su forma, a su manera, en su tiempo. Pero muchas veces nuestras oraciones revelan eso. La próxima vez que le toque orar, escúchese, grábese orando. Ahora los teléfonos tienen aplicaciones donde usted puede grabar el audio. Grábese orando y después que haya orado, escuche su oración. Escuche su oración y se va a dar cuenta que le va a revelar que usted o yo estamos más interesados en que Dios nos dé algo más que de someternos a Él. ¿Y qué revela tu oración también? Revela tu deseo a la respuesta o tu deseo de más de Dios. O revela que dudas de la bondad de Dios y por eso has llegado a confiar en ti mismo, más en ti mismo que en Dios. No sé en qué punto estás, pero quiero animarte, donde sea que te encuentres en tu jornada, en tu caminar con el Señor, acércate un poco más. Santiago 4:8, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros.